Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Ya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Dios les bendiga, amada Iglesia Cristiana Discipular. Les saluda el hermano Giancarlos Manueles Guerrero, y es un privilegio compartir de la palabra de Dios. Le damos honra a Él, le damos la gloria solamente al que es digno, porque Él nos enseña, porque Él nos dirige a través de su perfecta y suficiente palabra. Continuaremos con algunos versículos en la carta de Santiago. La enseñanza se titula: La fe verdadera vence con santidad
las pruebas de tentación. Santiago capítulo 1 versículos desde el 12 hasta el 18. Esta enseñanza es una continuación del tema anterior, y este es que la verdadera fe vence con fidelidad las pruebas de sufrimiento. Ahora Santiago nos enseña que la verdadera fe vence con santidad las pruebas de tentación. Recordemos la verdad central de Santiago y es la siguiente: la fe genuina se evidencia por una vida transformada, llena de madurez y fruto espiritual. Una fe viva produce obras que honran y que glorifican a Dios. Uno de los propósitos de Santiago es el siguiente: evaluar nuestras vidas a la luz de las verdades que presentan, como testimonio de una fe verdadera y como un camino hacia la madurez espiritual. Santiago nos enseñará a cómo debemos enfrentar las pruebas de tentación y también nos enseñará de dónde vienen estas pruebas. Así que vamos a iniciar con el elemento número 1. Este es la bienaventuranza de los que vencen la tentación. La bienaventuranza de los que vencen la tentación. El versículo 12 del capítulo 1 de Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo se describe la persona que vence la tentación? Tanto Santiago como el resto de la Escritura muestran como evidencia de fe verdadera y madurez espiritual el hecho de no ceder ante el pecado. Más bien, prefiere la santidad. Además, el verso indica que todo creyente que responde de tal manera es uno que ama a Dios. Hermano, si quieres saber cuánto ama a Dios, identifique cuánto resiste al pecado y vence con santidad. Si es así, usted es una persona bienaventurada, a quien le espera la corona de vida. En resumen, la persona que soporta la tentación es bienaventurada, recibirá la corona de vida y éste ama verdaderamente al Señor. Elemento número 2. Las tentaciones no provienen de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde provienen las tentaciones pecaminosas? Ciertamente las pruebas de sufrimiento vienen de Dios soberano. Sin embargo, no se puede decir lo mismo en relación a las pruebas de tentación. Esta no proviene de Dios. ¿Por qué? El versículo nos indica: Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no tiene ni la más mínima inclinación hacia el pecado. Él es totalmente separado del pecado, de la maldad y de todo mal. Él es santo y puro. Al contrario, Él aborrece todo pecado. Él no puede ser tentado por el mal. Él no puede llegar a ser movido por el mal. Además, Dios no puede tentar a nadie. La misma perfección que imposibilita
que Dios sea tentado también imposibilita que Él tiente a alguien. En otras palabras, es imposible que Él conduzca a una persona a pecar. Dios es el soberano. Él dirige todas las pruebas de sufrimiento, pero Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Para nada. Toda tentación de pecado que nosotros podemos llegar a enfrentar no proviene de Dios. Él es imposible que nos mueva o nos conduzca al pecado que Él aborrece. Elemento número 3. La tentación viene del corazón del hombre. Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿De dónde viene la tentación? Sí, viene del propio corazón del hombre. En el día de hoy hay muchas personas que no perciben correctamente esta verdad y les conlleva a no cuidar su corazón y a culpabilizar al diablo y a los demás por su propio pecado. Ciertamente el diablo es tentador, pero al final la persona es responsable. Adán y Eva fueron tentados y todos por Dios fueron enjuiciados, no solamente Satanás. Y eso evidencia esta verdad. Este texto nos explica el proceso de tentación. Cada uno es tentado ¿cuándo? De su propia concupiscencia. Esta palabra significa tener deseo profundo hacia algo. Luego de la caída, el corazón de todo ser humano se inclinó hacia el pecado. Segundo, es atraído y seducido. Satanás, el mundo y la carne son entes exteriores que provocan, seducen inclinan un corazón hacia el pecado. Entonces, número 3, la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado. Esta es la descripción del pecado hecho y practicado. Y finalmente, el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mas la paga del pecado es muerte. Todo pecado tiene consecuencias, y estos ofenden directamente a Dios, quien es totalmente santo. Así que el proceso de tentación es la siguiente, empieza desde las concupiscencias del corazón, donde es atraído y seducido, y luego es posible que conciba este pecado y accione pecado, y finalmente, consumado el pecado, da luz muerte y las consecuencias de haber ofendido al Señor. Es por eso que debemos cuidar nuestro corazón, dirigir nuestro interior por la palabra de Dios y por la santidad, y hacer morir esas concupiscencias pecaminosas en las que tenemos el corazón. El elemento número 4, un oportuno llamado. Santiago capítulo 1 versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Los cristianos no deben cometer el error de culpar a Dios y no a ellos mismos por su pecado. No deben de equivocarse también lo grave que es el pecado y todas sus consecuencias. Y finalmente, elemento número 5, toda buena dádiva proviene del Padre. Versículo
16 hasta el 18 de Santiago capítulo 1 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El pecado no proviene de Dios, pero todas las buenas dádivas sí provienen de Él. De Él viene toda bendición, quien es inmutable y constante en todo su carácter y voluntad. De su voluntad nos hizo nacer por su palabra. Él es nuestro creador, para ser primicias de sus criaturas. Nos creó a fin de que fuéramos las criaturas sobresalientes de su creación. Esta es una razón por la cual debemos seguir la santidad, porque somos la corona de la creación. Sí, Dios es el soberano. Dios dirige las pruebas de sufrimiento, pero Él no es el responsable de las pruebas de tentación. La tentación surge de las concupiscencias del corazón. Debemos de rogar y depender de Dios para que nos guíe en su santidad y confiar totalmente que de Él viene toda dádiva, todo don perfecto, toda bendición. Y concluimos, mis hermanos, Dios es santo, de Él no proviene la tentación, sino de nuestras concupiscencias. Por tanto, hay que cuidarnos de todo lo que nos pueda seducir e inclinar nuestra voluntad hacia el pecado. Siendo personas con una nueva naturaleza, debemos de preferir siempre la santidad. Esto es una evidencia de nuestra fe verdadera, de madurez espiritual y de nuestro amor por Dios. No nos equivoquemos en relación a nuestra culpabilidad cuando cometemos pecados. Debemos ir al arrepentimiento y debemos regresar al camino. Además, es importante reconocer que todo don perfecto proviene de Dios y honrarle con agradecimiento y obediencia es nuestro deber. Y como palabras finales, debemos de vencer con santidad las pruebas de tentación. Dios nos conceda esta petición por sus misericordias y por su amor. Acompáñame a orar, hermano y hermana. Señor, usted quien es santo, soberano, el Rey del universo. Gracias por sus abundantes dádivas, dádivas buenas y perfectas. Perdónenos, Señor, por muchas veces no tener ese sentido de responsabilidad cuando cometemos el pecado. Ayúdenos y diríjanos más en su santidad, que podamos alejarnos del pecado, que podamos vencer las tentaciones, que podamos ser victoriosos ante todo lo que usted aborrece, decirle no a lo que a usted no le agrada y decirle sí a todo lo que a usted le honra. Ayúdenos, Señor, como iglesia queremos ser una iglesia santa, pura y sin mancha, para así presentarnos delante de usted en su regreso. Gracias, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro intercesor. En el nombre de Él hemos orado. Amén y amén.
cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Ya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús.